Sí, a la doctora María Claudia, si quiere hacer la presentación, está por ahí, tiene su micrófono. Sí. Mm, Sí, gracias Pablo. No, buenas tardes, muchas gracias a todos, como decía Pablo, por la asistencia. A Pablo un súper abrazo y muchas gracias por toda la coordinación y por todo. Hoy pues nos va a hablar Adriana, que es nuestra fellow de segundo año, acerca de fisiología renal, que hace parte pues de este ciclo de fisiología que está cuadrando Pablo al cargo de todos los programas. Entonces, Adriana, si quieres empezar. Si estás hablando, Adriana, no te estamos oyendo. Ya, qué pena, no me he dado cuenta. Hola, Ahora buenas sí. tardes. Bueno, yo soy Adriana Medina, fellow de cuidado crítico de la Universidad del Bosque, segundo año, y vamos a empezar con el módulo renal, con la primera parte que es fisiología renal. Entonces, pues el índice temático lo que vamos a tratar inicialmente hablar sobre la función del riñón en general, la anatomía y la irrigación del riñón, la nefrona, hablar sobre el corpúsculo renal, cómo es la formación de orina, la filtración, la reabsorción tubular, el mecanismo de contracorriente y algunos cambios en la función renal pediátrica. Entonces, las funciones del riñón, principalmente la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas. Además, permite la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, la regulación de la osmolaridad del líquido y las concentraciones de electrolitos, la regulación de la presión arterial, la regulación del equilibrio ácido-base, así como también secreción, metabolismo y excreción de hormonas, por ejemplo, la activación de la vitamina D y la gluconeogénesis en los pacientes con ayuno prolongado. Entonces, la anatomía renal, sabemos que son dos órganos ubicados en la cavidad abdominal, retroperitoneales, que el riñón está unido al uréter, donde desemboca la orina, a la vejiga, que es el almacenamiento de la orina, y ya de esta visión un poquito más macroscópica, vemos que el riñón está formado por una cápsula que lo cubre, la corteza y la médula, y en la médula vamos a identificar unas estructuras que se llaman las pirámides de Malpighi, cuya base está hacia la corteza y el vértice hacia la papila, y que la papila es donde vierte el líquido tubular o la orina ya formada hacia los cálices menores, de ahí a los cálices mayores, de ahí a la pelvis renal y pasa ahí al uréter. Y vemos que en el ilio entra la arteria, sale la vena, sale la uretra, entra la inervación y sale también todos los conductos linfáticos del riñón. La irrigación renal, entonces entra la arteria y se divide en las arterias interlobales que van en medio de las pirámides del Malpighi, y al llegar al vértice de la pirámide se convierten en arterias arciformes, y ya viendo esta foto un poco más macroscópica, entonces viene la arteria interlobar, en el vértice se convierte en la arteria arciforme, de la que salen las arterias interlobulillares. De esas arterias interlobulillares van a salir las arteriolas aferentes, se forma el corpúsculo, y de ese mismo corpúsculo sale la arteriola eferente, de ahí se da origen a los vasos peritubulares, y cuando esos vasos peritubulares descienden hacia la médula se conoce como la vasa recta. Y pues en retorno, lo mismo en el sistema venoso, la vasa recta y las venas interlobulillares, la vena arqueada, la vena interlobar, para formar la vena renal. El gasto cardíaco,
pues realmente el flujo sanguíneo renal es muy elevado, casi que compromete casi el 22% del gasto cardíaco que tiene una persona. Y entonces hablamos ya de la unidad funcional del riñón, que se llama nefrona, que tiene unos componentes importantes. Entonces tenemos el corpúsculo renal y tenemos todo el resto del cemento, que son los túbulos, que a su vez tienen varias divisiones. El túbulo proximal, que es la parte que está enseguida del corpúsculo renal, la nefrona, que es la parte que desciende hacia la médula, el asa de Henle, perdón, que es la parte que desciende hacia la médula. Luego está el túbulo distal y luego el túbulo colector, que es el que recoge la orina hacia la papila y hacia los cálices menores. Y entonces vemos que la función de la nefrona es la de, 1, hacer filtración del plasma; 2, reabsorber las sustancias que el organismo necesita y que no debe excretar; 3, es hacer secreción de sustancias que no se filtraron en el corpúsculo renal; y 4, la excreción de sustancias y de orina para mantener una homeostasis del organismo adecuada. De las nefronas conocemos dos tipos: las nefronas corticales, que son la mayoría, que son el 70-80%, que son las nefronas que solo están en la corteza renal; y las nefronas yuxtaglomerulares, que son el 20-30%, que son las nefronas cuyo asa de Henle desciende hasta lo profundo de la médula y son las encargadas de hacer la concentración de la orina por un mecanismo que más adelante les voy a explicar. El corpúsculo renal es el capilar glomerular junto con la cápsula de Bowman. Eso es lo que se conoce como corpúsculo renal. Entonces vemos que el corpúsculo renal, cuando entra la arteria aferente, se forma el capilar glomerular y luego sale la arteria eferente. Todo eso está cubierto por la cápsula de Bowman, y entre el capilar y la cápsula de Bowman hay un espacio que se llama el espacio de Bowman. En esta vista un poco más macroscópica vemos que los capilares glomerulares tienen tres capas. Uno, la capa endotelial, que tiene fenestraciones; enseguida va la membrana basal, y luego están los podocitos, que son unas células epiteliales que van a cubrir estos capilares. Tenemos también el aparato yuxtaglomerular, que se relaciona con los glomérulas, y es que el túbulo distal queda en medio de la arteriola eferente y aferente, y tiene un grupo especializado de células, que son las células de la mácula densa, que en conjunto con las células yuxtaglomerulares que están en la arteriola aferente van a realizar cambios en la reabsorción y cambios en la vasoconstricción de la arteria aferente. O sea, digamos que cuando hay un cambio, una vasoconstricción, cuando hay cambios acá en la arteriola aferente, por ejemplo, cuando hay un flujo renal muy aumentado, entonces esta arteriola aferente hace cambios, se hace vasoconstricción para evitar que haya una presión muy elevada dentro del capilar glomerular, y esto también es influenciado por la renina. La renina es una sustancia que se almacena en las células yuxtaglomerulares, y ante los cambios en la presión de la arteriola eferente se libera y va a generar, es un vasoconstrictor potente, entonces hace vasoconstricción de esta arteriola eferente para evitar que haya un flujo masivo en el capilar glomerular. Las células de la mácula densa lo que hacen es que, al detectar la concentración de sodio y cloruro en el túbulo distal, entonces van a generar unas señales para que haya unos cambios en la absorción o secreción del sodio y cloruro dependiendo de las necesidades del organismo. Entonces, la formación de orina tiene como cuatro principales mecanismos. Uno es que la sustancia pues sea filtrada a través del capilar. 2, que haya reabsorción de las sustancias que no tienen que eliminarse. 3, que se secreten las sustancias que no se filtraron adecuadamente por el glomérulo o que no tienen la capacidad de ser filtradas en el glomérulo. Y 4, que haya excreción. Para conocer cómo es la función del riñón, entonces hablamos del aclaramiento renal. El aclaramiento es el volumen de plasma que se libera completamente
de una sustancia determinada en una unidad de tiempos. Generalmente se habla de mililitros por minuto. Ese aclaramiento renal nos indica si una sustancia se filtra, se reabsorbe o se secreta. Entonces, esto es basado en el principio de Fick, que dice que la cantidad de sustancia que ingresa al riñón es igual a la cantidad de sustancia que sale de él. O sea, el aclaramiento renal nos permite evaluar qué tanto está funcionando este riñón y qué tanto de estos principios o de estas funciones están funcionando adecuadamente. Podemos hacerlo con marcadores endógenos como la creatinina, la urea o el ácido úrico, o con marcadores exógenos como la inulina, el ácido paraminoipúrico o el ácido acético diodo pilridona. Entonces, el aclaramiento renal nos permite hacer un cálculo de la tasa de filtración glomerular y lo hacemos con esta fórmula, la tasa de filtración glomerular. Entonces, determinada sustancia, evaluamos la concentración o los niveles que tenga en la orina, evaluamos la tasa de flujo urinario en mililitros por minuto en determinado tiempo y evaluamos la concentración de esa sustancia en el plasma. Entonces, eso nos permite hacer un cálculo de cuánto se está aclarando esa sustancia a través de ese riñón y podemos inferir cómo está la función de ese riñón. Entonces, la inulina, que es una sustancia que no se produce en el cuerpo, sino que se administra en el cuerpo, un polisacárido no producido en el organismo, es una sustancia que se filtra, pero no se absorbe ni se secreta. Entonces nos permite hacer un cálculo adecuado de cómo está funcionando este capilar glomerular, o sea, un cálculo de la filtración glomerular. Y el que más usamos pues es la creatinina, que es una sustancia que es endógena, se filtra y se secreta muy poco por los túbulos renales y nos permite hacer un cálculo de cómo está funcionando ese riñón. Entonces vemos que es inversamente, los niveles de creatinina en plasma son inversamente relacionados con la tasa de filtración glomerular. Cuando la tasa de filtración glomerular cae, entonces los niveles de creatinina en plasma aumentan, entonces nos permite saber cómo está funcionando ese riñón. El siguiente punto que vamos a hablar es la filtración glomerular, que es el volumen de ultrafiltrado formado por todas las nefronas de los riñones por minuto. En el adulto es más o menos 110 a 130 mililitros por minuto. Y este tiene unos determinantes. Entonces, uno, que haya una adecuada permeabilidad de la membrana de filtración. Dos, que el área de superficie disponible para la filtración sea adecuada. Y tres, la presión de filtración neta, que son las fuerzas que están dentro del capilar y fuera del capilar que favorecen o se oponen a la filtración, que son la presión hidrostática y la presión oncótica. Entonces, la permeabilidad de la membrana capilar, como ya habíamos hablado antes, está formada por el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y los podocitos, que vale la pena decir que esta membrana basal glomerular está formada por proteoglucanos con carga negativa que va a repeler a sustancias como la albúmina, que también tiene carga negativa, para que no pasen a través de estas fenestraciones hacia el líquido tubular. Las sustancias, su capacidad de filtración está relacionada con el peso molecular. A menor peso molecular, pues van a tener mayor capacidad de filtración, pero también con la carga de esa sustancia. Por ejemplo, la albúmina tiene una capacidad de filtración muy bajita frente al agua, que es como el punto de comparación. Uno es una sustancia que filtra libremente como el agua y vemos que la albúmina tiene pues menos 0.01. La filtración glomerular, entonces, el flujo plasmático renal, o sea, la cantidad de plasma que entra en esta arteriola deferente es aproximadamente 625 mililitros por minuto, pero solo el 20% de ese plasma se filtra, siendo entonces 125 mililitros por minuto. De estos 125 mililitros por minuto se reabsorbe 124 mililitros por minuto y se excreta 1 mililitro por minuto. Es un mecanismo muy eficiente de reabsorción porque además, o sea, uno hace que durante un corto periodo de tiempo pase el flujo plasmático varias veces por el riñón y que de esa manera haya adecuada excreción de sustancias que no tienen que estar en el organismo y mantiene un control muy estricto y de electrolitos y de sustancias como por ejemplo el equilibrio ácido-base
del organismo. Entonces la fracción de filtración la vamos a calcular como la filtración glomerular, que es 125 sobre el flujo plasmático renal, que es 625, y eso nos daría que la fracción de filtración es 0.2. Los determinantes de la filtración glomerular son 1, la presión de filtración neta, y 2, el coeficiente glomerular. La presión de filtración neta es la relación de las presiones hidrostática del capilar y la presión glomerular, la presión oncótica del capilar glomerular frente a la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Entonces decimos que la presión hidrostática del capilar glomerular es aproximadamente 60. Esa presión hidrostática está a favor en la filtración, y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman es 0, porque decimos que en esta cápsula de Bowman no se está filtrando proteínas, entonces no va a haber una presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman. Y la fuerza que se opone a que haya una filtración a través de este capilar son la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, que se dice que es aproximadamente 18, y la presión coloidosmótica dentro del glomérulo, o sea, la presión que hacen las proteínas dentro del capilar glomerular, que es 32, dando una presión de filtración neta de 10, o sea, favoreciendo la salida de líquido desde el capilar hasta el espacio de Bowman. Y la presión de filtración neta también se ve afectada o controlada, mejor dicho, por el grado de constricción y vasodilatación de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Entonces vemos que cuando la arteriola aferente hace vasoconstricción, va a disminuir el flujo sanguíneo, el flujo sanguíneo renal al capilar glomerular. Esto disminuye la presión hidrostática y esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Pero por el contrario, si hay una vasodilatación de esa arteriola aferente, aumenta el flujo sanguíneo renal, aumenta la presión capilar y aumenta la tasa de filtración glomerular. Por otro lado, en la arteriola eferente, si hay una vasoconstricción moderada, va a disminuir ese flujo sanguíneo renal, pero esto aumenta moderadamente la presión capilar hidrostática y esto va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Pero si hay una vasoconstricción importante, va a disminuir el flujo sanguíneo renal porque va a haber menos líquido, menos flujo sanguíneo renal hacia este capilar, aumenta la presión oncótica y esto va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Si hay una vasodilatación de la arteriola eferente, esto aumenta el flujo sanguíneo renal, disminuye la presión del capilar hidrostática y va a hacer que disminuya la tasa de filtración glomerular. Y el segundo determinante, que es el coeficiente glomerular, que es la propiedad del capilar relacionada con su permeabilidad y la superficie del mismo para realizar un proceso de filtración. Entonces, ese realmente se hace calculándolo, dividiendo la filtración glomerular sobre la fracción de filtración neta. Entonces tenemos que la filtración glomerular es 125 sobre la filtración neta, que son 10 milímetros de mercurio, daría un coeficiente de 12.5. Los capilares glomerulares son los capilares con mayor coeficiente de filtración, 400 veces más que el resto de los capilares, lo cual es pues demasiado eficiente para el proceso de filtración glomerular. Y la filtración glomerular pues tiene dos mecanismos de control, tanto intrínseco o extrínseco, o sea, frente a cambios de la tensión o del flujo sanguíneo renal, hay un control que evita que haya un daño o una afectación en la filtración y en la formación de orina. Entonces, de los mecanismos intrínsecos, que son cambios a nivel local del riñón, que se mantiene más o menos cuando hay tensiones arteriales entre 80 y 180 milímetros de mercurio, mantienen una tasa de filtración constante frente a cambios de la tensión arterial media. Entonces son el mecanismo miogénico y el feedback tubuloglomerular. Y los mecanismos extrínsecos, que son los neurohormonales, por ejemplo, cuando hay caída de tensión dramática por debajo de 80 milímetros de mercurio, que buscan mantener una tasa, un flujo sanguíneo constante y una presión constante para que no se afecte la tasa de filtración glomerular, que están el mecanismo simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, el mecanismo intrínseco, el mecanismo miogénico, cuando hay, por ejemplo, un flujo sanguíneo aumentado, entonces la arteriola aferente hace una vasoconstricción por medio de unos canales de calcio
y evita que la presión del capilar glomerular sea aumentada y mantiene así el flujo sanguíneo constante. Y el otro mecanismo, que es el feedback túbulo glomerular, es el que había comentado antes, el de los cambios en la presión de la arteriola aferente estimulan la salida y la producción de renina, que están las células yuxtaglomerulares, y eso va a hacer que haya una vasoconstricción de esta arteriola aferente, evitando así que haya un hiperflujo hacia el capilar glomerular. De los mecanismos extrínsecos, entonces la regulación simpática, cuando se detecta que hay una disminución de la tensión arterial media en la carótida, va a estimular que se libere neuroepinefrina en los nervios, en el centro cardiovascular central, y viajan a través de los nervios simpáticos hacia el riñón, y por efecto directo, entonces va a activar a los receptores alfa-1 de las arteriolas, generando vasoconstricción y disminuyendo así el flujo sanguíneo renal. Y efecto indirecto es que activan unos receptores beta-1 de las células yuxtaglomerulares de la arteriola deferente para que liberen renina, esta renina va a catalizar la formación de angiotensina 2, que es un vasoconstrictor potente de la arteriola eferente, y así se va a disminuir el flujo sanguíneo renal. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces, cuando disminuye el flujo sanguíneo renal, las células yuxtaglomerulares liberan renina, que cataliza la conversión del angiotensinógeno a angiotensina 1, y esta angiotensina 1, cuando está libre en plasma por medio de la enzima convertidora de angiotensina, la convierte en angiotensina 2, que es un vasoconstrictor de la arteriola deferente, y de acuerdo al grado de vasoconstricción que haya en la arteriola deferente, si es una vasoconstricción moderada, pues va a favorecer la tasa de filtración glomerular, pero si es una vasoconstricción intensa, pues va a favorecer que aumente la presión oncótica del capilar glomerular, y esto a su vez hace que disminuya la tasa de filtración glomerular. Hay otras hormonas y mecanismos asociados al control de la filtración glomerular, como la arginina vasopresina, que es la hormona antidiurética, que va a aumentar, va a controlar la absorción de sodio. También está relacionada con aumentar la resistencia, la resistencia vascular, y es la encargada de que tengamos una orina concentrada o diluida. El péptido natriurético auricular, que en respuesta a la dilatación de las aurículas se libera, y su efecto es vasodilatar las arteriolas aferentes y eferentes, estimulando el flujo sanguíneo renal, cortical y medular. La epinefrina, que tiene efectos similares a la norepinefrina; la dopamina, que es un vasodilatador con efectos opuestos a la epinefrina y norepinefrina; la endotelina, que es un vasoconstrictor potente que disminuye la tasa de filtración glomerular; las prostaglandinas y el óxido nítrico, que se encargan como de proteger del estímulo excesivo de la angiotensina 2; y los leucotrienos, en respuesta a la inflamación, hacen una vasodilatación y van a llevar a una tasa de filtración glomerular disminuida. De la reabsorción y secreción tubular, entonces tenemos que cada segmento del túbulo tiene unas funciones y unos mecanismos principales encargados, de los que vamos a hablar pues en generalidades de cada uno. El túbulo proximal, que es como la parte de la nefrona donde más se reabsorben solutos y agua, más aproximadamente el 65% de sodio y agua son reabsorbidos en el túbulo proximal, y también se encarga de reabsorber bicarbonato, potasio y casi toda la glucosa y aminoácidos. Y tiene también una función como secreción de ácidos orgánicos, bases e iones hidrógeno hacia la luz tubular. Son células con un alto metabolismo, por lo cual son células grandes con alta concentración de mitocondrias, y en el borde luminal tienen un cepillo un cepillo, lo cual favorece que tengan mayor capacidad de reabsorción. Entonces, en el túbulo proximal, acá vemos como esta es la célula tubular, este es el lumen, esta es la célula endotelial, este es el lumen, este es el intersticio, y estos son los capilares tubulares. Entonces, en el mecanismo de reabsorción de sodio y aguas, vamos a ver que en la membrana vasolateral se va a activar la sodio-potasio ATPasa en contra del gradiente de concentración, y entonces va a sacar de la célula sodio hacia el intersticio, entra potasio hacia la célula,
esta disminución de sodio de la célula hace que se activen unos canales de sodio en la membrana luminal que van a hacer que por cotransporte entre glucosa, aminoácidos, ácidos orgánicos e inorgánicos a la célula, los cuales van a activar unos canales en la membrana vasolateral para que la glucosa, los aminoácidos y los ácidos orgánicos e inorgánicos sean absorbidos hacia el capilar tubular. El agua, por medio de acuaporinas, pues también se reabsorbe completamente hacia el capilar o de acuerdo a las necesidades del organismo. Y también se van a reabsorber el bicarbonato y se va a excretar iones hidrógeno hacia la luz luminal. Aproximadamente el 85% del bicarbonato se reabsorbe en el túbulo proximal. También en el túbulo proximal hay, en la segunda porción donde más hay absorción de cloro, porque ya hay menos concentración de glucosa y aminoácidos, entonces por medio del flujo que genera la bomba sodio-potasio ATPasa, van a activar pues la corriente de cloro y el sodio y el cloro también, por cambios en la concentración entre el lumen y el intersticio, van a pasar desde el lumen hasta el intersticio para ser absorbidos por el capilar. La secreción es mucho menos relevante que la absorción que tiene el túbulo proximal, pero pues es, es, eh, es como un mecanismo de secreción rápida de sustancias finales del metabolismo, como las sales biliares, el oxalato, urato, y también eliminación de medicamentos como catecolaminas, penicilinas, salicilatos y el ácido paraminipúrico. El asa de Henle tiene dos segmentos importantes, bueno, tres: el asa descendente delgada, el ascendente delgada y el asa gruesa de Henle. Los segmentos delgados, descendentes y ascendentes, pues son células endoteliales delgadas que tienen mínima actividad metabólica, o sea, tienen poca concentración de mitocondrias, y el asa ascendente son células más gruesas con alta actividad metabólica que sí tienen alta concentración de mitocondrias. El asa de Henle, la parte delgada, la parte descendente, principalmente su objetivo es reabsorber agua. La parte ascendente gruesa es encargada de absorción de solutos, de sodio, cloruro, potasio, calcio, bicarbonato y magnesio, y excreción de bicarbonato. Entonces, en el asa descendente delgada de Henle vemos que hay una absorción de agua importante a través de la acuaporina 1, entonces hace que este líquido tubular que viene bajando desde el túbulo proximal se concentre incluso hasta 1200 miliosmoles de acuerdo a la necesidad del organismo. La reabsorción en el asa gruesa de Henle, entonces vemos que en la luz, en la membrana vasolateral se activa nuevamente la sodio-potasio ATPasa, lo cual va a generar un gradiente de sodio bajo en la célula, y eso activa un cotransportador en la membrana luminal, que es el cotransportador de sodio, 2-cloro, 1-potasio, hace que entre sodio, el potasio que sale hacia la luz, hacia el intersticio y hacia el capilar, y el cloro que se reabsorbe hacia el capilar. Y este cotransportador es importante porque acá es donde funcionan los diuréticos de asa. Por vía paracelular van a pasar el magnesio, el calcio, el sodio y el potasio. Y en el asa gruesa de Henle también está en la reabsorción de bicarbonato, que es pues esencial para la regulación del equilibrio ácido-base del organismo. El túbulo distal y colector son túbulos, a pesar de que son segmentos diferentes, pero pues tienen relaciones fisiológicas parecidas, se encargan de reabsorber sodio y están controlados por hormonas, por ejemplo, como la aldosterona y la vasopresina. Secretan iones potasio, también por la aldosterona, y vemos células importantes como las células intercaladas y las células principales, que son las encargadas de la regulación ácido-base del organismo. Y además en el túbulo distal es donde está la parte de la concentración y la función de la hormona antidiurética. Entonces el túbulo distal, la porción inicial, vemos que a través de la membrana vasolateral se activa la sodio-potasio ATPasa, que va a generar un gradiente de sodio bajo en la célula, lo cual va a activar en la membrana luminal un cotransportador de sodio y cloruro para la reabsorción de cloruro.
Acá es donde trabajan los diuréticos tiacídicos para inhibir la función de este canal. En esta parte del túbulo distal, en la porción inicial, no hay reabsorción de agua, por lo tanto se dice que como se reabsorben solutos, entonces es el segmento diluyente de la nefrona. El túbulo distal y el túbulo colector distal tienen funciones similares y vamos a encontrar las células, unas células importantes que son las células principales encargadas de reabsorber sodio y agua de la luz y secretar iones potasio a la luz, y las células intercaladas encargadas de reabsorber iones potasio y secretar iones hidrógeno a la luz tubular. Entonces las células principales, como lo dije, la función es reabsorber agua en respuesta a la hormona antidiurética y reabsorber sodio-potasio en respuesta a la aldosterona. Entonces vemos otra vez activa nuevamente en la membrana vasolateral la sodio-potasio ATPasa, que va a generar un gradiente de sodio bajo en la célula, y esto va a activar unos canales de sodio en la luz tubular para que se reabsorba sodio y hay excreción de potasio. Vemos que acá en esta parte es donde funcionan los antagonistas de la aldosterona, como la espironolactona, que va a inhibir la función de la sodio-potasio ATPasa, y los bloqueantes de los canales de sodio, que son otros tipos de diuréticos como la amilorida y el tramtireno. La aldosterona en esta parte es fundamental porque la aldosterona se pega al receptor de mineralocorticoides en la célula en la célula principal, y esto va a entrar al núcleo y va a activar el ARN mensajero para que se produzcan las enzimas, para que se forme la sodio-potasio ATPasa y para que estén disponibles los canales de sodio en la membrana de la membrana luminal de la célula principal. Y la reabsorción de agua, entonces, es por medio de la respuesta de la hormona antidiurética, que cuando aumenta la osmolaridad del plasma, entonces va a haber mayor secreción de hormona antidiurética, y esta hormona antidiurética va a hacer que en los túbulos distales haya mayor permeabilidad a la reabsorción de agua y se excrete menos agua en la orina. Las células intercaladas, entonces se conocen dos tipos: la tipo A, que son las que reabsorben potasio y bicarbonato, y secretan hidrogeniones, y las tipo B, que al revés, secretan reabsorben bicarbonato, y secretan potasio y bicarbonato. Acá hay un ejemplo de una célula tipo A, entonces vemos que entra el CO2 y por medio de la anhidrasa carbónica se forma el ácido carbónico, que luego por la misma enzima se vuelve a formar el bicarbonato y los iones hidrógeno. Entonces los iones hidrógeno son secretados hacia la luz tubular por una bomba que saca iones hidrogenados y entra potasio. Entonces aquí se excretan los iones hidrogeniones y el bicarbonato es absorbido. Y las células tipo B, pues al revés que la anterior, se encargan es de secretar bicarbonato y de reabsorber iones hidrógeno. El conducto colector medular, entonces, es un conducto que es permeable al agua y está controlado por la concentración de la hormona antidiurética. Es el conducto permeable a la urea, que tiene unos transportadores especiales que facilitan la difusión de la urea a través de las membranas luminales y vasolaterales, y también tiene un control importante de la secreción de hidrogeniones para el equilibrio ácido-base. La concentración de orina y el mecanismo contracorriente, como la última parte de la fisiología que voy a explicar. Entonces, la hormona antidiurética, de acuerdo como al grado de necesidad del organismo de excretar o de reabsorber agua, de acuerdo pues a la ingesta o la deprivación de agua, entonces tiene unos sensores, la osmolaridad del plasma. Si esa osmolaridad está aumentada, por ejemplo, en una persona que tiene deprivación de agua, entonces lo que va a hacer es que va a estimular en el hipotálamo unos osmoreceptores, va a hacer que se libere la hormona antidiurética y va a estimular el mecanismo de ser para que se aumente el consumo de agua. La hormona antidiurética va a ir hacia los túbulos distal
para que se activen las acuaporinas y haya mayor reabsorción de agua, disminuye el volumen urinario y la orina es una orina mucho más concentrada. Pero si por el contrario es una persona con un exceso de agua, entonces la osmolaridad plasmática es baja, se va a inhibir la producción de hormona antidiurética y la orina va a ser una orina de un volumen mucho más alto y una osmolaridad más baja. Entonces hablamos para el mecanismo de concentración de orina, que hablamos del gradiente osmótico corticomedular. A medida que la médula se profundiza, entonces vemos que su concentración, su osmolaridad es mucho más alta, desde 300 incluso hasta 1200. Y este intersticio, esta médula, es hiperosmolar por dos mecanismos. Uno, por la multiplicación por contracorriente y dos, por el reciclaje de urea. Entonces, la multiplicación por contracorriente es que a medida que va pasando el líquido tubular por el asa de Henle, entonces en la primera parte se reabsorbe mucha agua, pero no se reabsorben solutos. Entonces, en esta parte el líquido tubular es muy hiperosmótico. Y a medida que el líquido tubular va subiendo por el asa ascendente y al túbulo distal, entonces este se encarga de reabsorber solutos como el sodio y el cloro, que se quedan en el intersticio, no se reabsorbe agua, entonces este líquido se hace hipoosmótico. Entonces, la multiplicación por contracorriente tiene dos pasos. Uno, que es el efecto único, y dos, el flujo del líquido tubular. Entonces, a medida que va llegando el líquido tubular por la nefrona, por el asa de Henle, entonces, inicialmente lo que hace es que en el asa ascendente gruesa, el efecto único es que se va a reabsorber sodio y cloro que van a quedar en el intersticio. Esto hace que el intersticio empiece a tener una concentración de osmoles mucho más alta, una concentración osmolar mucho más alta, y eso va a hacer que el agua salga del asa descendente de Henle, pero no se diluye porque los vasos rectos que van en contracorriente, o sea, acá el líquido tubular va bajando y los vasos rectos van en el flujo opuesto, o sea, acá va subiendo, reabsorben rápidamente el agua y el intersticio no se diluye, haciendo que de manera gradual cada vez que va haciendo, cada vez que va el flujo del líquido tubular, que se va reabsorbiendo sodio y cloro y se va reabsorbiendo agua, va quedando el sodio y cloro en el intersticio, se elimina rápidamente el agua hacia los vasos rectos y este intersticio queda muy concentrado. De esta manera, por ejemplo, si una persona necesita disminuir su osmolaridad plasmática, entonces va a haber mayor absorción de agua por múltiples pasos, múltiples absorciones de sodio y absorciones de agua, lo cual se llama multiplicación por contracorriente, porque cada vez que pasa nuevamente el líquido tubular, se reabsorbe sodio y se reabsorbe agua, el intersticio medular va a quedar más concentrado, favoreciendo la reabsorción de agua. Esa es la multiplicación por contracorriente. Y el otro mecanismo, que es el reciclaje de urea, que es en respuesta a la hormona antidiurética, que va a hacer que en los conductos colectores la urea sea reabsorbida aproximadamente al 55%, se secrete nuevamente en las asas de Henle y esto va a favorecer, o sea, como el paso de la urea durante todo este proceso hacia la SGL va a favorecer que el intersticio aumente su osmolaridad del 40 al 50%, favoreciendo que se reabsorba más agua del asa descendente de GL en respuesta a la hormona antidiurética, o sea, para que haya una mayor reabsorción de agua. La excreción de urea está determinada por la concentración plasmática de urea, por la filtración glomerular y por la reabsorción tubular en respuesta a la hormona antidiurética. Y ya, pues, hablando como unas generalidades de los cambios en la función renal en pediatría, vemos que a medida que el paciente o la persona va creciendo, va cambiando el flujo renal y que el porcentaje del gasto cardíaco es mucho menor en los niños, en los neonatos el 5% frente a un adulto del 20%,
que la tasa de filtración glomerular en neonatos en las primeras 12 horas postnatal es muy bajita, es de 20 mililitros minuto por 1.73 de metro cuadrado de superficie corporal. Al mes aumenta casi el triple, 66 mililitros por minuto por 1.73 de la superficie corporal, frente al adulto que tiene 100 a 125 mililitros por minuto. La capacidad de concentración de orina de los neonatos es la mitad de lo que tienen los adultos, y eso hace, y también está relacionado e influido por la relación del líquido extracelular del neonato, que es 44% del peso corporal, 60% de los prematuros, frente a lo que es en los adultos, que es el 20% del líquido extracelular. Vemos cómo a medida que la persona va creciendo, pues va evolucionando la tasa de filtración glomerular, o sea, madura la función de la nefrona. Tiene un incremento rápido. En el primer mes de vida se alcanza casi el 50% más de lo que tiene en los primeros días de vida, y a los 24 meses se alcanza casi la función del adulto. La función tubular en los niños, entonces, tiene un incremento transitorio en la primera semana de vida, pero generalmente los neonatos tienen una pobre concentración de orina. Ellos tienen una fracción de un FeNA elevado, un balance negativo de sonio. El riñón del neonato tiene baja tasa de actividad de la sodio-potasio ATPasa comparada con la del adulto. La hormona tiroidea y los glucocorticoides son importantes en el desarrollo tubular de la función de los niños. Tienen poca reabsorción de bicarbonato, entonces tienen menos capacidad de hacer un adecuado equilibrio ácido-base. No, pues en los neonatos, sobre todo, el manejo de la acidosis metabólica no debe estar en relación solo con el bicarbonato, sino también con el estado del paciente. Y la creatinina no es un factor confiable para estimar la tasa de filtración glomerular, porque se reabsorbe mucho por los túbulos. Entonces, mis conclusiones es: el riñón representa el 20% del gasto cardíaco. La filtración glomerular tiene mecanismos de control intrínseco y extrínseco que afectan las arteriolas aferentes y eferentes para mantener una tasa de filtración glomerular que no esté afectada por los cambios sistémicos. La retroalimentación glomerular depende de la concentración de sodio cloruro en el túbulo distal y genera cambios en la reabsorción de solutos. La mayor reabsorción de solutos ocurre en el túbulo proximal, asa de Henle, y la porción gruesa ascendente, y el túbulo distal. La mayor reabsorción de agua ocurre en el segmento descendente de asa de Henle y los túbulos colectores en respuesta a la hormona antidiurética. El equilibrio ácido-base se hace principalmente en el segmento distal por las células principales e intercaladas, y los cambios fisiológicos en la función renal en pediatría dependen del grado del desarrollo de las nefronas, de la capacidad de filtración, y la creatinina no es confiable en el periodo neonatal para estimar la tasa de filtración glomerular. Y lo otro es que los neonatos tienen pobre concentración de orina frente a los adultos. Adriana, Gracias. muchísimas gracias. Muy bonita tu presentación.